Hola, buenos días, ingeniera y compañeros. Mi tema a exponer hoy es el volumen molar de un gas, mol a volumen y gramos a volumen. Nuestro grupo está conformado por 7 estudiantes, los cuales son María Maldonado, Selena Pincay, Jefferson Pita, Génesis Orrada, Justin Medina, Adriana Peñafiel y mi persona, Marlene Mero. A continuación lo que tenemos aquí es el índice, el cual está conformado en la presentación, los integrantes, el índice, el concepto de volumen molar de un gas, procedimiento, su fórmula y los ejercicios. El concepto de mol a volumen, procedimiento y ejercicio. El concepto de gramos a volumen y ejercicio. Las gracias y la bibliografía. A continuación tenemos lo que es el volumen molar de un gas. ¿Qué es el volumen molar? Es un concepto que se utiliza en el ámbito de la química. La noción se emplea para nombrar al volumen ocupado por un mol de una sustancia, utilizándose como unidad de referencia al metro cúbico por mol. ¿Cómo se puede advertir si analizamos la definición que mencionamos en el primer párrafo? Para entender qué es el volumen molar, se hace imprescindible comprender qué es el volumen y qué es un mol. Retomando la idea del volumen molar, a partir de lo mencionado por la ley de Avogadro, se desprende que el mol de un gas siempre ocupa el mismo volumen cuando se mantienen las condiciones de temperatura y presión. El volumen molar normal de la sustancia gaseosa es de 22.4 litros, estimado como una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Esto ocurre en todo gas ideal. Aquí presentamos una imagen que es un poco resumido a lo que es el volumen molar de un gas. En lo primero tenemos que es el volumen ocupado por un mol de gas. En segundo tenemos la hipótesis de Avogadro, nos dice que en iguales condiciones de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupará siempre el mismo volumen. En el tercer ítem tenemos, en el caso de la presión sea de una atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados, llamadas condiciones normales, el volumen del gas se conoce como volumen molar normal y se ha comprobado experimentalmente que es igual a 22.4 litros. Procedimiento de cómo calcular el volumen de un mol. Aquí tenemos los que son unos ejemplos de un mol de gas, el que sea, puede ser el O2, el CO2, el N2H2. Aquí vemos resumido que ocupa 22.7 litros. Si aún tenga el número no igual de átomos. A continuación tenemos la fórmula para calcular el volumen molar. La fórmula es D igual M sobre P. En el caso del volumen molar hay que tomar en cuenta si estas sustancias son mezcla de elementos gaseosos o no gaseosos. En las sustancias gaseosas la fórmula es Bm igual a B sobre N, donde B es el volumen y N es el igual de número de mol sobre gramo. Es importante recordar que para calcular N la fórmula es N igual M sobre M, donde M minúscula es igual al peso de la muestra y M mayúscula es su masa molar. Otra forma de calcular N es con la fórmula N igual N de números de moléculas, donde Na es el número de Avogadro, que es igual a 6.02 por 10 elevado a la 23. En mezcla o en sustancias no gaseosas se calcula con la fórmula de Bm igual M, que es masa expresado en moles, sobre D, que es densidad expresada en centímetros cúbicos.
ejercicio de un volumen de un gas. Estas condiciones son T, que es igual a 0 grados centígrados, que es igual a 273 K. P es igual a un átomo igual a 760 mm de hidrógeno, que sería igual a 760 torr. Torr significa una presión de 1 milímetro de mercurio. Este volumen es fijo y constante para estas condiciones. Como el valor es por cada mol de gas, se puede obtener la siguiente equivalencia. Un mol de gas es igual a 22.4 litros. De esta equivalencia se obtienen los factores de conversión. A continuación tenemos lo que es el concepto de mol a volumen. El mol es definido como la cantidad de materia que contiene determinados números de entidades elementales, como pueden ser los átomos, moléculas, etc. Equivalente a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos del isótopo carbono. La masa de un mol de sustancia llamada masa molar es equivalente a la masa atómica o molar, según se haya considerado un mol de átomos o de moléculas, expresada en gramos. Procedimiento para realizar ejercicios de mol a volumen. Para realizar un cálculo estequiométrico con volumen son necesarias dos condiciones. La primera es que las sustancias sean gases y la segunda que la reacción se efectúe en condiciones normales de temperatura y presión. Ejercicio de mol a volumen. La siguiente ecuación balanceada muestra la descomposición del clorato de potasio por efecto del calor, suponiendo que la reacción se efectúa a condiciones normales de temperatura y presión. Tenemos que el ejercicio es 2 clorato de potasio igual a 2 cloruro de potasio más 3 de oxígeno. Tenemos la pregunta que es, ¿cuántos mol de clorato de potasio necesitamos para producir 25 litros de oxígeno? Revisamos la ecuación y encontramos que sea balanceada. Tenemos que 2 clorato de potasio igual a 2 cloruro de potasio más 3 de oxígeno. Ponemos abajo lo que es mol, que es lo que tenemos que buscar, y los 25 litros. Una vez hecha la conversión, el factor molar, las sustancias de partida, está ya expresada en moles. Es necesario convertir los 25 litros de sustancias de partida para aplicar el factor molar. Tenemos aquí que un mol es igual a 22.4 litros, entonces reemplazamos 25 litros de oxígeno, abrimos paréntesis, un mol de oxígeno sobre 22.4 litros de oxígeno. Cerramos paréntesis y nos da el resultado 1.12 mol de oxígeno. Entonces reemplazamos acá lo que es en la fórmula de 2 clorato de potasio igual a 2 cloruro de potasio más 3 oxígeno. Ponemos abajo lo que ya hemos encontrado, que es el mol, que nos da el resultado de 1.12 mol de oxígeno. Abrimos paréntesis, ponemos 2 mol de clorato de potasio sobre 3 mol de oxígeno. Nos da el resultado que es 0.75 mol de clorato de potasio. Directamente del factor molar obtenemos que la respuesta es de 0.75 mol de clorato de potasio. A continuación tenemos otros ejemplos que dice cuántos moles hay en 3 gramos de helio. Tenemos que 3 gramos de helio por 1 mol de helio dividido para 4 gramos de helio es igual a 0.75 moles de helio. ¿Cuántos gramos son de 9 moles de aluminio? Tenemos aquí que 9 moles de aluminio por 27 gramos de aluminio dividido para 1 mol de aluminio. La respuesta sería 243 gramos de aluminio. Concepto de gramos a volumen. El mol gramo es el peso en gramos de 1 mol de moléculas, que sería de
1,022 por 10 elevado a la 23 moléculas. Es una sustancia química que se determina expresando el peso molecular en gramos. La densidad de una sustancia que está relacionada con la masa de esa sustancia para el volumen que ocupará esta masa. Todos los que componen esa sustancia y la forman de átomo están organizadas en moléculas. También podemos determinar las densidades típicas más heterogéneas de la sustancia, como madera o diferentes tipos de suelo. Estas densidades generalmente varían de un rango de valores, pero son todavía útiles para hacer masa o cálculos de volumen. Las instrucciones es escribir la fórmula de la densidad. La fórmula se escribe generalmente como densidad es igual a masa sobre volumen. Encontrar la densidad del material cuya masa en gramos que se desea convertir en volumen. La densidad debe ser dada en gramos por centímetros cúbicos. Convertir la densidad en gramos por centímetros cúbicos si se da en kilogramos por metros cúbicos, hacerlo multiplicando el peso en kilogramos por 1000, ya que en un kilogramo hay 1000 gramos, y luego dividiendo esto por 1.000.000, porque en un metro cúbico hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. Dividir la masa del material que desea convertir para su densidad para obtener el volumen del material. Por ejemplo, si usted tiene 6 gramos del material y su densidad es de 1.5 gramos por centímetros cúbicos, el volumen es de 4 centímetros cúbicos. Ejercicio de gramos a volumen. La siguiente ecuación balanceada muestra la combustión del propano y se efectúa a condiciones estándar en temperatura y presión. En este ejercicio tenemos una molécula de propano más 5 moléculas de oxígeno igual a 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de agua. Tenemos que resolver, son 3 ítems, que son cuántos gramos de moléculas de propano reaccionan con 50 litros de oxígeno. La B sería cuántos litros de dióxido de carbono se producen a partir de 130 gramos de propano. Y la C sería cuántos gramos de agua se obtiene al producirse 319 litros de dióxido de carbono. Desarrollamos el primer ítem, que es cuántos gramos de propano reaccionan con 50 litros de oxígeno. Revisamos y encontramos que la ecuación esté balanceada. Aquí vemos que la relación es de gramos a litros. Tenemos que una molécula de propano más 5 moléculas de oxígeno es igual a 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de oxígeno. Como la sustancia de partida son litros, convertimos a moles para aplicar el factor molar, utilizando el volumen molar de un gas para realizar la conversión. Lo que hacemos aquí es reemplazar. Como nos están pidiendo cuántos gramos de propano reaccionan con 50 litros de oxígeno, aplicamos el factor molar, que sería 2.23 mols de oxígeno, abrimos paréntesis, 1 mol de propano dividido para 5 mol de oxígeno. Nos da el resultado que es 0,45 mol de propano. Convertimos los moles de la sustancia deseada propano a gramos utilizando el peso molecular. Separamos al propano, que sería C3 por 12.01, que nos daría el resultado de 36.03, y H8 por 1.01, que el resultado sería 8.08. Sumamos y nos da el resultado, que es 44.11 gramos. El factor de conversión sería 0.45 mol de propano, abrimos paréntesis y reemplazamos con lo que es 44.11
propano que nos salió de la parte de la conversión, sobre un mol de propano igual nos da el resultado que es 19,85 gramos de propano. Esa es la respuesta. Para el ítem B, que es la pregunta que nos dice a continuación, ¿cuántos litros de dióxido de carbono se produce a partir de 130 gramos de propano? Tenemos aquí la relación que es de litros a gramos. Revisamos el ejercicio, que es lo mismo anteriormente, con una sustancia deseada de CO2 y sustancia de partida, que es el propano, que es 130 gramos. Como las sustancias de partida son gramos, convertimos a moles utilizando la masa molecular de propano, la cual calculamos en el inicio, en el literal A, y es de 44,11 gramos. Reemplazamos 130 gramos de propano, abrimos paréntesis, un mol de propano dividido para el 44,11 gramos de propano. Simplificamos los gramos propano y nos da el resultado que es 2,95 mol de propano. Aplicamos el factor molar, que nos quedaría a continuación de 2,95 mol de propano. Abrimos paréntesis, ponemos arriba lo que es 3 mol de dióxido de carbono, dividido para un mol de propano, cerramos paréntesis y nos queda que es igual a 8,85 mol de dióxido de carbono. Convertimos a litros utilizando el volumen molar de un gas. Aquí reemplazamos que es 8,85 mol de dióxido de carbono, abrimos paréntesis, arriba ponemos 22,4 litros de dióxido de carbono sobre un mol de carbono. Cerramos paréntesis y nos queda igual, que son 198,24 litros de dióxido de carbono. La respuesta sería 198,24 litros de dióxido de carbono. El ítem C. ¿Cuántos gramos de agua se obtiene si se produce 319 litros de dióxido de carbono? Aquí tenemos la relación que son de gramos a litros. Vemos lo que es la fórmula, que es lo que estamos trabajando anteriormente. Vemos que la sustancia deseada es H2O, que es agua, sustancia de partida, que es CO2, que es el dióxido de carbono, que es igual a 319 litros. Como la sustancia de partida es el CO2, son litros, es necesario convertir a moles. Hacemos la siguiente fórmula, que es lo que hemos estado trabajando anteriormente, que ponemos aquí, reemplazamos 319 litros de dióxido de carbono es igual, como la sustancia de partida es el CO2, son litros, es necesario convertir a moles. Reemplazamos en la fórmula y queda de la siguiente manera: 319 litros de dióxido de carbono, abrimos paréntesis, un mol de dióxido de carbono sobre 22,4 litros de dióxido de carbono. Cerramos paréntesis y nos queda igual a 14,24 mol de dióxido de carbono. Aplicamos el factor molar, quedaría de la siguiente manera: 14,24 mol de dióxido de carbono, abrimos paréntesis, 4 mol de H2O dividido para un mol de dióxido de carbono igual a 18,99 moles de dióxido de carbono. Incluimos también lo que es el factor de conversión de moles a gramos utilizando la masa molecular del agua. Aquí separamos lo que es el H2O, ponemos H2 por 1,01, que es igual a 2,02, y la O por 1 por 16,00, que es igual a 16,00. El resultado nos quedaría haciendo la suma 18,02 gramos. Reemplazamos en la fórmula, que quedaría 18,99 moles de H2O, abrimos paréntesis,
18.22. Reemplazamos y quedaría de la siguiente manera: 18.99 mol de H2O, abrimos paréntesis, 18.02 gramos de H2O sobre 1 mol de H2O. Eliminamos los que son los moles de H2O y el resultado quedaría 342.20 gramos de H2O, que esa sería la respuesta. Muchas gracias. A continuación tenemos lo que es la bibliografía.